De la tarde dijo que iba a firmar un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, para poner en marcha el régimen de extinción de dominio con el objeto de recuperar los bienes y los fondos derivados de la corrupción, el narcotráfico y la lucha contra las mafias. Recordemos también que estuvo uno o dos proyectos, uno aprobado por diputados y otro por senadores, durante 3 años en la Cámara. ¿Cuál es su reflexión? Yo separo en dos cuestiones. Primero, nosotros hemos votado a favor del proyecto de extinción de dominio, que tuvo media sanción y que fue a la Cámara de Senadores. Así y es. La Cámara de Senadores lo modificó. Lo modificó. Y, una propuesta cual, de Urtubey y Pichetto. Sí, con lo cual nosotros estábamos trabajando para tratar de unificar esos criterios. Veníamos hablando incluso con el senador Urtubey el tema, y desde lo conceptual estamos a favor de que la Argentina tenga una legislación en ese sentido. Ahora, lo que nos parece equivocado es haber recurrido al decreto de necesidad de urgencia, porque el mismo gobierno convocó a sesiones extraordinarias en diciembre y anunció que iba a convocar en febrero por el sistema penal juvenil, con lo cual, teniendo algunas cuestiones en este decreto de necesidad de urgencia discutibles si son de naturaleza penal o no, algunos dirán que sí, otros que no, creo que es un riesgo, es una equivocación poner en riesgo la norma, pudiendo haber convocado sesiones extraordinarias. ¿Por qué poner en riesgo la norma, diputado? Sí, porque si alguien el día de mañana la impugna por inconstitucional y esto se judicializa, me parece que hubiese sido mucho más conveniente respetar los preceptos constitucionales y convocar a sesiones extraordinarias. Bueno, de hecho, el propio Agustín Rossi recién, hablando con nosotros, dijo que existía la posibilidad de que fuera declarada inconstitucional. Es que yo creo que también el error es eso. Aclarar algunas cuestiones. Uno de los factores por los cuales la norma no salía del Congreso también es que en el mismo sector de Cambiemos hay diferencia de criterio con esta norma, porque acordemos de que quienes convocan las sesiones y fijan los temarios de las sesiones es el oficialismo, tanto en diputados como en senadores, con lo cual si existe realmente voluntad o si hubiese existido una voluntad de avanzar, se hubiesen convocado a las comisiones para poder discutirla. Presiden las distintas comisiones, tanto legislación general como legislación penal, el oficialismo. Entonces no hay razón para la cual uno pueda entender que recurren a decreto de necesidad de urgencia y no impulsaron el tratamiento en el Congreso, y pudiendo haber convocado extraordinario. Entonces yo discuto por separado los dos temas, ¿no? Desde el punto de vista del fondo de la cuestión, yo estoy de acuerdo que la Argentina necesita una norma y de hecho nosotros la hemos votado a favor. Ahora, estoy totalmente en contra del mecanismo que se ha recurrido, que es el sistema de decreto de necesidad de urgencia, que vuelve a ratificar que el gobierno no está llevando adelante el cambio de lo institucional que le había prometido a los argentinos, porque es el mismo gobierno que había utilizado el DNU para pretender designar miembros de corte y que lo viene utilizando seguido cuando hay algo del Congreso que le molesta. Entonces ahí es donde yo cuestiono la metodología, ¿no? ¿Pero ustedes van a votar en contra del DNU en la comisión especializada? Vamos a evaluarlo al DNU, vamos a ver qué decisión se toma. Lo que queríamos evitar es esto. O sea, en la Argentina se está dando una cuestión muy rara, o no rara, que uno ve las intencionalidades. Hemos estado 15 días discutiendo sobre un proyecto de edad de responsabilidad penal juvenil que nunca entró hasta ahora al Congreso. 15 días discutiendo un proyecto que no se había presentado. Ahora vamos a pasar a discutir otro tiempo más si es constitucional o no constitucional el DNU, y yo no veo la misma celeridad para tirar en la discusión el tema tarifa, el tema precio. El gobierno vetó una ley de tarifa el año pasado y no vi una urgencia para sacar un DNU planteándole a los argentinos cuál va a ser la mecánica con la cual el gobierno resuelve el problema tarifario, el problema de precios, el problema de las pymes. Bueno, el gobierno no tiene ninguna intención de resolver el tema tarifario, como no sea volver a aumentarlas. Y bueno, entonces ahí es donde entramos, creo, en el fondo de la cuestión, ¿no? Me parece que el gobierno por ahí tira algunos temas, más allá de la importancia de la discusión,
de esos temas, porque yo coincido en que Argentina necesita un nuevo sistema penal juvenil nuevo, una ley de extinción de dominio, pero la manera en que lo utiliza para pretender tapar la discusión de otras cuestiones a las cuales el gobierno decididamente no se aboca, ¿no? A mí me hubiese gustado ayer una mención en el discurso del presidente y del gobierno, qué le proponía a los argentinos sobre el tema de las tarifas, que está haciendo explotar el sistema de los costos internos de la industria, de las pymes, de la familia de los argentinos. Entonces eso llama poderosamente la atención. Lo que sí creo de la oposición, que no tenemos que caer tampoco en esa de estar discutiendo ahora todos los días el tema si es constitucional, si no es constitucional. El DNU está firmado, será la justicia la que se encargará rápidamente de retomar la agenda de los problemas cotidianos de los argentinos, ¿no? La oposición más dura, en este caso el kirchnerismo, Unidad Ciudadana, estaría reclamando una sesión en la Cámara de Diputados para tratar de retrotraer las tarifas. ¿Ustedes qué posición tendrían? Nosotros ya planteamos nuestra posición el año pasado aprobando una ley que es de nuestra autoría, que se llamaba una ley de tarifa equitativa, donde las variables de ajuste de una tarifa eran claramente la de los bolsillos de los argentinos y la de la inflación como tope. Tenemos un proyecto, lo hemos planteado y el año pasado la Cámara lo aprobó, lo hemos impulsado junto con el Frente Renovador. Entonces, ahora, yo no quiero mentirle a los argentinos, el tema tarifario, si nosotros avanzamos en una ley de nuevo, la voy a volver a vetar el gobierno. Lo que hay que decirle a los argentinos, más allá de que si nosotros convocamos una sesión o pedimos sesión, es que el gobierno no tiene voluntad de cambiar esto. Ya lo vetó una vez y la va a volver a vetar. El que tiene la responsabilidad de resolver, quien está gobernando hoy, es el presidente Macri. Entonces, si no acepta las propuestas que el Congreso le hace y las veta, será él el que tendrá que darle respuesta a su equipo económico o el equipo de energía, qué va a hacer con las tarifas en la Argentina. Porque si no, terminamos haciéndole juego al gobierno. O sea, está claro de que el gobierno no acepta las propuestas que le hace el Congreso en materia tarifaria porque la ha vetado. Entonces, si no la va a aceptar, está claro que si nosotros volviésemos a intentar sobre una ley, que obviamente la discusión se va a dar porque es imposible que no se dé en el Congreso, y la vamos a dar y vamos a buscar la mejor de las soluciones, pero está claro que el gobierno va a vetar nuevamente una ley que pueda convocar el Congreso o va a bloquear un periodo de sesiones extraordinarias que se tiene que hacer con los 2/3. Entonces le digamos bien a los argentinos que el gobierno no tiene la voluntad de cambiar el sistema tarifario en Argentina. Entonces no creemos falsas expectativas, porque está claro cuál es la posición del gobierno. Hoy el que debe resolver el problema de las tarifas es el gobierno nacional y es el equipo económico del presidente, porque así lo han querido ellos, porque no han aceptado la propuesta que el Congreso se ha planteado, ¿no? El presidente ha insistido en sus últimos encuentros que este es el único camino del ajuste. También ha agregado que él cree que la economía va a crecer sobre fin de año, pero ayer en Davos el FMI dio a conocer las expectativas de la economía argentina para este año y dice que va a caer 1.7 la economía. ¿Qué reflexión le motiva? Pero, a ver, claramente es muy difícil que la economía crezca en el marco de la recesión que se está dando hoy en Argentina. Creo que si el camino es correcto o no es correcto, también creo que en algún momento hay que darse vuelta a mirar cómo lo está pasando la gente. Y la verdad que en cualquier lugar de la Argentina que uno le toque visitar, se da cuenta, si habla con la gente, que la gente la está pasando mal. Entonces, no es verdad que para que al país le vaya bien, la gente le tiene que ir mal. Ese parece ser que es el razonamiento único del gobierno. El gobierno hace tiempo viene tratando de instalar que la única manera que al país le vaya bien es que la gente le vaya mal. Y yo no conozco un sistema que funcione de esa manera. Yo creo que al país le va bien cuando a la gente le va bien. Y la Argentina tiene que recuperar urgente una etapa de crecimiento, de previsibilidad, todo este tipo de clima que se genera con este tipo de discusiones, de leyes o de iniciativas sectoriales del gobierno, no facilitan en nada. El gobierno tendría que hacer al revés de lo que está haciendo hoy. En vez de recurrir a decretos de necesidad y urgencia, convocar a mesas de diálogo. El gobierno necesita convocar a todos los sectores de Argentina para ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos, que la Argentina empiece a crecer, independientemente de que sea un año electoral. Claramente no lo va a hacer. No es la voluntad del gobierno. Entonces, lamentablemente.
Yo creo que no es el camino cierto, creo que la Argentina merece darse un camino alternativo, para eso estamos construyendo nosotros nuestra opción política para proponerle a los argentinos de alternativa federal, y creo que esa es la salida. Este año vamos a tener que discutir si el país sigue en este rumbo, si vuelve hacia atrás o si decididamente decide dar un paso hacia el futuro y hacia el crecimiento, ¿no? Cosiner, una pregunta política, ya que usted habló del peronismo alternativo. El título es Massa y Urtubey en una charla para negociar las reglas de juego de la interna. Se van a encontrar hoy en Salta. Desechan la posibilidad de aceptar a Labaña como candidato único. ¿Van a ser los únicos dos protagonistas de la interna? No, a ver, primero aclarar, hoy sí va a estar Sergio Massa en Salta, va a tener actividades con el gobernador Urtubey, va a tener reuniones, tiene que ver con la consolidación del espacio. Las reglas del juego están fijadas desde el momento que se creó este espacio y que tiene que ver con la democracia interna. Nosotros tenemos que ampliarlo a este espacio. Bienvenidos todos aquellos dirigentes que puedan aportar, sea Labaña, sea gente de otros partidos políticos, todo dirigente o sector que quiera aportar a la construcción de una alternativa en Argentina, bienvenido sea. Las reglas de juego son estas, o sea, ¿no? Lo ha dicho el gobernador Urtubey ayer, creo, que una de las reglas fijadas ya es la democracia interna. Si hay varios candidatos, no hay límite para los candidatos que quieran participar en este espacio. Si hay varios candidatos, habrá la aplicación de las PASO, que para eso están fijadas, y será la gente votando y que elige. Creo que el espacio se potencia si hay distintos candidatos de envergadura, ¿no? No es al revés, no se achica, al contrario. Creo que si hay distintos candidatos de envergadura, decidirá Roberto Labaña cuál es la decisión que toma, y que es muy respetable, que yo lo valoro muchísimo. Y bueno, se disputará una PASO de aquellos que quieran ser candidatos a presidente por alternativa federal, y por este espacio que vuelvo a decir, la idea es que sea lo más amplio posible, sin descartar a nadie. Pablo Cosiner, diputado del Bloque Justicialista, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.